Muchos piensan que para avanzar necesitan siempre una mano que los levante, un hombro que los sostenga o un grupo que los empuje. Creen que sin apoyo externo no podrán dar un paso firme, y ese pensamiento, lejos de ayudarlos, los encadena. Porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino nunca será estable. Los mayores saltos en la vida llegan cuando decides moverte solo, no por orgullo, sino porque entiendes que tu avance ya no puede depender de nadie más, y ahí descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad te enseña enfoque, disciplina y resiliencia. No necesitas compañía para seguir, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Lo primero que tienes que aceptar para cambiar tu vida es algo duro de asimilar. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo, por más cercanos que parezcan, hay batallas que solo uno puede enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes, porque hay dolores que tienes que atravesar solo, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará en tu lugar. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. No busques que alguien reconozca tu esfuerzo o entienda tu lucha. Esa ilusión te mantiene débil porque, en el fondo, sigues creyendo que tu avance depende de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo ves con claridad. Estás solo. Nadie más puede decidir por ti. O lo haces tú o te quedas hundido. Ese es el verdadero despertar. No llega con frases bonitas, llega con dolor, con silencio y con una determinación que no conocías. Empieza a cumplir tus compromisos aunque nadie te mire, a sostenerte por dentro aunque por fuera todo se desmorone. El carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad. Y esa soledad que al inicio da miedo se convierte en maestra. Te obliga a mirarte de frente, a confiar en tu criterio, en tu intuición, en tu capacidad de reconstruirme sin testigos. Cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a caminar firme, no porque seas invencible, sino porque no hay otra opción. Me hice responsable y en ese acto encontré una libertad que jamás había sentido. Lo que construyes ya no depende de nadie más. Lo que logras es tuyo. Lo que avanzas es auténtico. No hay nada más poderoso que una persona que no necesita compañía para moverse, ni testigos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una visión clara y la voluntad de seguir, aunque sea solo. Sobre todo si es solo. El segundo principio es dejar de pedir a gritos apoyo emocional. Mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan, pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Nadie vive para sostenerte. Cada persona carga sus propias luchas, sus límites, su propio caos. Y si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, vas a quedarte tirado mientras las oportunidades pasan de largo. Deja de contar tus sueños esperando entusiasmo, de compartir tus fracasos esperando consuelo, de mostrar tus heridas esperando comprensión. Cuando no llega lo que quieres, te frustras y te sientes abandonado. Pero no es abandono, es realidad. La vida no gira en torno a tus emociones. Nadie tiene la obligación de estar ahí en cada caída. Entenderlo no te hace insensible, te hace más fuerte. El día que sueltas la expectativa de ser comprendido, sientes ligereza. Tus pasos dejan de depender de reacciones externas. Aprendes a levantarte por convicción y no por aplausos. El respaldo más grande nace adentro. Del respeto que te das cuando cumples, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie lo vea. Porque cuando logras seguir firme en tus días más grises, cuando trabajas sin testigos,
Cuando construyes sin que nadie lo aplauda, tu mirada hacia ti mismo cambia. Te respetas más, y ese respeto no lo puede dar nadie. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la constancia invisible. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres. Ya no buscas que alguien te complete. Estás en el proceso de completarte tú, y esa diferencia lo cambia todo. Una persona que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no suplica, se sostiene. Los demás te ven distinto porque ya no dependes de la validación para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo, y aún así tu rumbo sigue claro. Ya no te guía el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte, bien. Y si no, igual avanzas con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Quien logra no espera palmadas en la espalda, no busca aprobación. Simplemente respira hondo, aprieta los dientes y sigue. Sabe que lo que construye no necesita espectadores, solo necesita disciplina, enfoque y la decisión de avanzar, incluso en soledad. Especialmente en soledad, porque ahí cuando nadie te observa es donde empieza a nacer la versión de ti capaz de cambiarlo todo. El tercer principio que debes asumir a fuego es dejar de quejarte. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas, le estás diciendo a tu mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad, que tus problemas pesan más que tus decisiones. Y cuando repites ese discurso una y otra vez, se instala. Se convierte en una voz interna que mina tu espíritu y apaga tus ganas de avanzar. La queja es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. No caigas en esa trampa. Quejarse de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacen o dejan de hacer, o incluso de uno mismo, nunca resuelve nada. Nunca te da más fuerza, nunca te acerca a tus metas. Al contrario, te hunde, te hace sentir víctima, te deja esperando soluciones que nunca llegarán, y poco a poco te empuja al cinismo, a pensar que nada cambia, que nada vale la pena, que era mejor rendirse. Y ahí uno empieza a morir en vida. Hazte la pregunta más dura de todas. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mi queja? Deja de disfrazarte de víctima y recupera el control. Conviértete en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. En alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Cambia el ¿por qué a mí? Por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que debería cambiar el mundo, sino tú. Repetir esa pregunta todos los días te transforma. Lo que antes veías como muros empieza a convertirse en caminos. Donde antes había rabia, empiezas a encontrar impulso. Donde antes pensabas en rendirte, empiezas a tomar decisiones. Pasa de ser un espectador a ser protagonista. En esa acción silenciosa recuperas el respeto por ti mismo. Porque cuando uno se queja, pierde dignidad. Pero cuando actúa, aunque sea con miedo o con dudas, se eleva. La vida sigue siendo dura, las injusticias siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás de rodillas ante el problema. Ahora estás de pie, en movimiento. Y eso lo cambia todo. El mundo no le da nada a quien se queja, pero siempre abre puertas a quien insiste, a quien se levanta, a quien toma lo poco que tiene y lo transforma en avance. Si algo te duele, no te quejes, muévete. Si algo te falta, no te lamentes, constrúyelo. Si algo te indigna, no grites, actúa.
Y si estás solo, sin aplausos, sin compañía, sigue igual. Quien se acostumbra a quejarse necesita cómplices que justifiquen su parálisis, pero el que lucha en silencio no busca excusas, solo busca dirección y tiene la determinación de no volver a decir no puedo. Porque sí puedes. Solo necesitas empezar, callar la queja, apretar los dientes y avanzar, aunque sea solo, especialmente si es solo. El cuarto principio es aprender a construir tu propia disciplina cuando no hay nadie empujándote. Seamos honestos. Es sencillo cumplir cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que te observan, cuando hay fechas, reglas y consecuencias claras. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando no pasa nada si fallas, ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. El crecimiento verdadero no ocurre en público. Ocurre en la intimidad, en esos momentos donde solo tú sabes si cumpliste o no. No permitas que apenas desaparezcan las estructuras externas, tu fuerza se desmorone. No te prometas cosas que no vas a cumplir. No hagas planes que nunca vas a ejecutar. No te falles a ti mismo. Aunque nadie lo note, tú sí lo sabes. Y cada vez que incumples en secreto, algo dentro de ti se debilita. Puedes engañar a todos, menos a ti mismo. Vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Conviértete en tu propia autoridad, en tu propio líder. Nadie va a levantarte temprano. Nadie va a recordarte que dejes de perder el tiempo. Nadie va a exigirte disciplina. Eso tiene que nacer de ti. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve un pacto. Y si dices que harás algo, lo cumples. No porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste. Y eso basta. Esa disciplina no se enseña en un manual, se construye día tras día. Sí, es incómoda. Sí, duele a veces, pero es profundamente liberadora. Llega un momento en que ya no necesitas que nadie te motive ni te ponga límites. No dependes de circunstancias externas, solo de tu decisión. Te conviertes en alguien que avanza aunque no tenga ganas, que cumple aunque no lo aplaudan, que sigue firme incluso cuando está completamente solo. Tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión. Es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días, de que no necesitas testigos para ser fiel a ti mismo. Y ahí es donde nace el respeto propio, cuando te ves cumpliendo con la persona que prometiste ser. Eso no tiene precio. Disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando. El quinto principio es aprender a ser tu propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para avanzar. Creer que necesitamos un bien hecho, un te admiro o un aplauso para seguir caminando. Mientras tu fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre serás frágil. Porque la validación externa es inestable, se diluye y la mayoría de las veces está teñida por los miedos y limitaciones de quienes la dan. No pases los años esperando esa palabra de aliento o ese reconocimiento que te diga que vas en la dirección correcta. Cuando llega te sientes invencible, pero cuando no, te desinflas y empiezas a dudar, a cuestionar decisiones que en el fondo nacían de una convicción real. El problema no es que otros no vean tu valor. El problema es que tú mismo no lo estás validando. No necesitas que alguien más lo confirme. Hazte la pregunta dura. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Quiero ser alguien que avanza por convicción o alguien que depende de aplausos para moverse? Entrena un hábito distinto. Mírate con honestidad cada día y pregúntate si has sido coherente, si has dado lo mejor de ti, si has actuado con propósito. Y si la respuesta es sí, entonces basta. No necesitas testigos, tú lo sabes. Ese cambio interior te da una fuerza que nunca habías tenido. Cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas,
Ya no te contaminas ni te quiebras por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. Aprende a reconocer tus avances aunque nadie te aplauda, a sostener tu visión aunque nadie la entienda, a caminar erguido aunque el mundo parezca ignorarte. Cuando aprendes a validarte desde adentro, cada paso se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo. Y esa paz no se negocia. Celébrate en silencio cuando cumplas, corrígete con firmeza cuando falles, háblate con respeto y guíate con claridad. No necesitas un escenario ni una audiencia, solo esa conversación constante contigo mismo. El respeto verdadero no se pide, se construye. Si quieres que los demás te respeten, primero deja de mendigar su aprobación. Aprende a darte crédito, a validarte por dentro, a caminar con certeza sin necesidad de aplausos. El mundo siempre termina respondiendo a esa fuerza interior que ya no pide permiso para existir. El sexto principio es aprender a levantarte rápido cada vez que caigas. No con discursos de autoayuda, no con frases bonitas que se repiten para calmar la culpa, sino con acción inmediata, con pasos concretos que te devuelvan al camino. Por más fuerte, disciplinado o claro que seas, vas a tropezar. Habrá días en los que rompas tu palabra, en los que tu rutina se quiebre, en los que el impulso te gane. Y es ahí, justo ahí, donde se mide tu compromiso real. Cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero el carácter verdadero se ve en lo que haces después del error. No te castigues cuando falles. Un día perdido no puede convertirse en una semana de reproches, abriendo un monólogo interno de culpa disfrazado de exigencia. Eso es más destructivo que el error mismo, porque en lugar de corregirte, te hunde. Cada minuto que pasas lamentándote es un minuto menos que puedes usar para corregir. El verdadero guerrero no es el que nunca cae, es el que se levanta sin dramatismo, el que corrige rápido y sigue. Cambia el enfoque. Ya no te preguntes por qué fallaste otra vez. Ahora dite, ¿qué hago ahora para volver al camino? No te etiquetes como débil. Dite la verdad. Te descuidaste, pero aquí estás otra vez, listo para levantarte. Aprende a perdonarte sin soltarte, a reconocer tus caídas sin justificarte, a tratarte con compasión, sí, pero también con la exigencia de alguien que sabe que no puede quedarse en el suelo. Convierte esto en una regla personal. Levántate rápido. Haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina. No lo pienses demasiado, no lo debates, actúa. Cuanto más rápido actúes, menos espacio tendrá la culpa para instalarse y más se fortalece el hábito de moverte hacia adelante. No ignores tus emociones, pero no las uses como excusa, porque si el dolor se convierte en pretexto, te quedarás ahí estancado y el tiempo no espera. Este hábito te salvará una y otra vez. Te devolverá al camino cuando parezca que ya todo está perdido. Te recordará que eres humano, sí, pero también responsable, que puedes fallar pero nunca rendirte. Cada caída, si la enfrentas bien, puede ser la puerta a un nivel más alto. No necesitas días para retomar. A veces basta un minuto de lucidez, un gesto, una decisión. La diferencia entre la media y lo extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. Elige ser quien se sacude el polvo, quien vuelve a ponerse de pie aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo aplauda. Cada vez que te levantas más rápido te vuelves más fuerte, más confiable y más difícil de detener. Y eso no te lo quita nadie. El séptimo principio es aprender a moverte incluso cuando no tengas ganas, a trabajar sin depender de la motivación. Si tu disciplina está atada a tus emociones, entonces tus emociones siempre decidirán por ti, y los estados de ánimo son inestables. Un día te sientes fuerte y con energía, al siguiente estás agotado y sin dirección. Si no aprendes a actuar sin necesidad de sentirte inspirado, vas a pasar tu vida atrapado en esa montaña rusa emocional donde nunca tienes el control. No te escondas detrás de excusas sutiles como
Hoy no estoy listo. Mejor empiezo mañana. Necesito estar de mejor humor para hacerlo bien. O no quiero forzarme porque no saldrá perfecto. Detrás de todas esas frases hay lo mismo. Miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarte contigo mismo en esos días grises en los que todo dentro te pide rendirte. Descubre esta verdad dura pero liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que valga la pena. Haz un pacto contigo mismo. Voy a cumplir aunque no tenga ganas. Voy a avanzar aunque esté cansado. Voy a trabajar aunque mi mente grite que lo deje para después. No porque seas de hierro, no porque no sientas, sino porque tus metas pesan más que tus emociones y tus sueños merecen más que tus excusas. Decide en base a lo que debe hacerse, no en base a lo que tengas ganas de hacer. Al principio será duro, el trabajo se sentirá vacío, mecánico, sin emoción, pero con el tiempo esa repetición se transforma en confianza. Cada vez que actúas sin ganas, te demuestras que ya no eres esclavo de tus impulsos. Descubres que puedes moverte con dolor, con cansancio, con miedo, y esa experiencia te da libertad. Libertad de no depender de la motivación, libertad de saber que puedes sostenerte solo con tu compromiso. Ya no te preguntes si tienes ánimo, pregúntate si tienes palabra. La motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se derrumba, la que te empuja cuando no hay claridad, la que te mantiene firme cuando la pereza quiere dominarte. Cuando aprendes a moverte sin depender de sentirte bien, cruzas un límite que muy pocos cruzan, el de los que hacen historia. No busques inspiración para empezar. Encuentra inspiración en no haberte detenido. Al final, lo que define a una persona no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Elige actuar con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar de todas maneras. Mientras muchos esperan a sentirse listos, tú ya estarás avanzando en silencio, sin pausa. Esa es la verdadera diferencia. Quien domina la acción sin estímulo, domina su vida. Y cuando llegas a ese punto, no hay retroceso posible. Solo un avance firme, constante e imparable. El octavo principio es aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Ahí, justo en ese terreno áspero que todos intentan evitar, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Sin embargo, la mayoría huye, se refugia en distracciones, en excusas, en placeres inmediatos que anestesian por un rato, pero que no resuelven nada. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que glorifica la gratificación instantánea, que nos enseña a escapar de cualquier malestar. Y la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección, nace en el terreno incómodo que la mayoría esquiva. No pases los años huyendo, evitando conversaciones difíciles por no incomodarte, postergando tareas pesadas porque te aburren o abandonando rutinas cuando la repetición te cansa. Saltar de una cosa a otra buscando sentirte bien, buscando esa chispa de emoción que te devuelva energía, es una trampa. Te mantiene superficial, débil, frágil ante cualquier viento. Siente el hartazgo de ser vulnerable. Cánsate de sentir que cualquier dificultad puede romperte y decide quedarte en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina monótona, en la verdad que duele, sin huir ni distraerte. Ahí descubrirás algo poderoso. La incomodidad no es tu enemiga, es tu maestra. Te muestra lo que te falta, te enfrenta a lo que has estado evitando, te obliga a mirar tus propios límites. Y si te quedas lo suficiente, si respiras y soportas, algo dentro de ti empieza a cambiar. Quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar, desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo puede romper. Ya no necesita que la vida sea fácil, porque él mismo se ha vuelto difícil de vencer. Aplica esta lección en todo. Cuando no quieras entrenar, entrena igual. Cuando la ansiedad te invada, no corras a taparla con redes sociales ni con comida.
Quédate ahí sintiéndola hasta que pase. Cuando algo duela, no lo ocultes bajo frases bonitas de motivación, atraviésalo. Y cada vez que salgas del otro lado te sentirás más dueño de ti mismo, más sólido, porque ya no dependes de escapar para sobrevivir. Tu umbral de dolor cambia. Lo que antes te desbordaba ahora apenas te mueve. Lo que antes te paralizaba ahora te impulsa. Todo lo que vale la pena está detrás de esa barrera incómoda. Los hábitos que transforman, las conversaciones que te sacuden, los procesos que traen resultados duraderos. Todos se sienten incómodos al principio. Pero si tienes la valentía de quedarte ahí, de respirar y resistir sin salir corriendo, te conviertes en alguien que ya no vive buscando sentirse cómodo, sino haciendo lo que es correcto. Ten una convicción clara. Si duele es porque importa. Si incomoda es porque estás en la frontera de tu siguiente nivel. Y si eliges no huir, esa frontera se rompe. La incomodidad no es un castigo. Es la puerta hacia tu versión más fuerte. Una puerta que la mayoría evita. Por eso tan pocos logran cruzarla. Pero si tú decides quedarte ahí, aguantando, avanzando, te encontrarás con un tú que ni siquiera imaginabas. Ese ser ya no huye, ya no se esconde, ya no se rinde. Solo avanza aunque duela, especialmente cuando duele, porque en ese punto es donde empieza la verdadera libertad. El noveno principio es aceptar que no necesitas que nadie te entienda. No necesitas que aprueben tus decisiones, que comprendan por qué eliges lo difícil, por qué pones límites, por qué te exiges tanto o incluso por qué te apartas en ciertos momentos. En este camino, el de construirte de verdad, vas a ser criticado, vas a ser juzgado, malinterpretado, señalado. Y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares, moldeándote para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Pero si decides avanzar aun cuando nadie lo comprenda, entonces te liberas. Dejas de caminar para agradar y empiezas a caminar para ser auténtico. No intentes justificarte, no trates de explicar mi disciplina, de convencer a otros de que tu esfuerzo vale la pena, de demostrar que tu forma de vivir tiene sentido. Lo que recibirás la mayoría de las veces no será apoyo, será burla, desconfianza, críticas. Te dirán que estás exagerando, que te pierdes lo bueno de la vida, que estás aislado. Eso duele, pero lo que realmente hiere no es la falta de comprensión, es tu propia necesidad de ser aprobado. Ese es el punto de quiebre. Deja de pedir permiso, deja de dar explicaciones innecesarias. Aprende a decir no sin justificación, a sostener tu disciplina en silencio, a guardar tus planes sin exponerlos. Tu paz ya no debe depender de que alguien entienda tus pasos. Depende de que tú sepas que son los correctos. Depende de que puedas mirarte al espejo y sentir coherencia con tus elecciones. Y esa sensación de coherencia pesa más que cualquier aplauso. Con el tiempo, habla menos y muestra menos. No necesitas convencer a nadie de que vas en serio. El que quiera acompañarte, bienvenido. El que no, que se quede mirando, porque tu camino ya no está abierto a votación. Quien gasta su energía justificándose, termina viviendo una vida diseñada por otros. No viniste a encajar, viniste a cumplir una misión, aunque esa misión te deje solo. Y en esa soledad es donde más te vas a fortalecer, donde afilarás tu carácter, donde comprobarás que no necesitas aprobación, solo claridad, disciplina y coraje. Vive con una regla sencilla. Si tu alma lo aprueba, no necesitas que nadie más lo haga. No pierdas tiempo convenciendo a quien no quiere ver, no te desgastes explicando lo que para ti es evidente. Camina en silencio, firme, con propósito. Cuando dejas de necesitar ser entendido, algo dentro de ti se libera. Encuentras una fuerza que te permite avanzar sin distracciones, sin ruido, sin miedo. Una fuerza que no se hereda, que no se enseña, solo se conquista caminando en soledad, manteniendo el rumbo aun cuando todos piensen que estás equivocado. El 10º principio, y quizás el más poderoso de todos, es entender que lo que necesitas ya está dentro de ti.
no afuera, no en las condiciones que te rodean, no en la ayuda de alguien más, sino en tu decisión de sostenerte cuando no queda nada. En esa voluntad de seguir aún en medio del cansancio, el miedo o la duda. Y esa certeza no la encuentras rodeado de aplausos, la encuentras cuando estás solo frente a ti mismo, cuando no hay quien te levante ni quien te motive, y aún así eliges no traicionarte. Tu vida cambiará cuando dejes de esperar que algo externo se alinee para poder avanzar, cuando dejes de esperar que llegue la oportunidad perfecta, que alguien te dé una señal, que el entorno se ponga de tu lado. Si quieres algo, debes construirlo. Si te duele, debes transformarlo. Si te falta, debes buscarlo. Y si caes, debes levantarte, porque nadie vendrá a hacerlo en tu lugar. Y aunque esta verdad puede doler, también es la más liberadora. Cuando la haces parte de ti, algo se enciende. Empiezas a moverte con urgencia, a acortar lo innecesario, a dejar de desperdiciar energía en lo que no suma. Trabaja en silencio, con la intensidad de alguien que sabe que todo depende de sí mismo. Y aunque el camino sea largo y exigente, también descubrirás que es el único que transforma de verdad. Mientras otros esperan milagros, tú eliges convertirte en uno. Sí, hay noches donde parece imposible, días en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos en los que miras alrededor y no hay nadie. Pero ahí está la clave. Si decides avanzar en esos momentos, si confías en ti aun cuando estás roto, si actúas aunque tiemble todo dentro, descubres algo que nadie te enseñó. Que puedes con más de lo que creías, que no necesitas perfección, solo determinación, que no requieres aplausos, solo integridad y un fuego interno que no se apaga. Ese es el punto de no retorno, cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu propia guía, tu propia respuesta. Ya no necesitas muletas externas. La soledad deja de ser enemiga y se vuelve maestra, porque si puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede tambalear, las personas irse, las circunstancias derrumbarse, pero tú sigues en pie, ya no dependes, decides, ya no sueñas, ejecutas, ya no huyes, enfrentas. Ese es el ser que transforma su destino, el que luchó solo, el que no esperó, el que eligió seguir aún sin testigos. Y cuando llegas ahí, ya no hay marcha atrás, porque comprendes algo que lo cambia todo. Lo que tanto buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Solo tenías que creerlo, decidirlo y caminar sin detenerte hasta el final. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no hay nadie alrededor, cuando no tienes más respaldo que tu propia palabra. Y ahí, justo ahí, se forja la fuerza que nadie puede quitarte. Decláralo con firmeza y en silencio. Yo puedo sostenerme solo, porque esa declaración corta y firme es el inicio de todo